Listo, entonces iniciamos. Buenas noches, apreciados estudiantes del curso Control Análogo. Entonces, para los que tal vez no me conocen porque de pronto no están en mis grupos, mi nombre es Fabián Bolívar. Yo soy ingeniero electrónico y estoy a cargo en el curso de los grupos del 31 al 60. Entonces, esta noche pues voy a dirigir esta web conferencia. Espero que sea de agrado de todos ustedes. Cualquier inquietud, entonces pueden levantar la mano y yo le habilito micrófono. Les recomiendo, eso sí, pues mantener mientras tanto sus micrófonos apagados y cualquier intervención que hagan o que quieran hacer, entonces por favor me levantan la mano. Entonces, ya me confirmaron que puedan ver la presentación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el orden del día? La idea de hoy, entonces, es inicialmente, pues, dar un breve repaso de lo que es la guía de actividades para esta actividad de la tarea 2 de la unidad 1. Y una vez establecido como las pautas, que queden bien claras cómo se debe trabajar, entonces ya iniciamos lo que es como tal la web conferencia. Entonces me permito acá abrir la guía. Recordemos que esta actividad inició el 22 de febrero, ¿cierto? Y finaliza el 20 de marzo. La idea con esta guía es trabajar sobre un diseño, o dos diseños mejor, de compensadores a través del lugar geométrico de las raíces. Es uno de los mecanismos, de los métodos de diseño en el control análogo, el lugar geométrico de las raíces. Ya veremos de qué se trata cada uno de estos aspectos, ¿cierto? Ustedes tienen entonces ahí dos plantas o dos, digamos, sistemas a los cuales ustedes les deben hacer un diseño de acuerdo a ciertas condiciones que establece la guía. Es importante tener en cuenta lo siguiente, apreciados estudiantes. Ustedes deben ingresar en los foros y deben cada uno realizar sus dos diseños. Sí, eso lo establece la guía. Una vez que ustedes tengan los dos diseños y lo hayan compartido en el foro, es ahí donde se inicia un debate, donde entre ustedes, ¿cierto? Como grupo, pues, eh, digamos que compartirán sus experiencias y darán sus opiniones, sus argumentos. Es un debate que debe ser, pues, obviamente argumentado para establecer de cada uno de los dos puntos qué diseño es el que ustedes como grupo escogen y que lo representa, pues, mejor, ¿cierto? Y que esté mejor presentado, mejor diseñado, que esté más completo, que cumpla con las condiciones de diseño, etcétera. Los criterios sí serán, digamos, en mutuo acuerdo entre ustedes. Una vez que establezcan los dos diseños que definitivamente escoge el grupo, entonces se dedican a consolidar, eh, y solamente en el trabajo final, en el documento final, debe ir el diseño que escogió el grupo en cada punto, ¿sí? No es como a veces hacen, que es copiar y pegar los aportes de todos, ¿cierto? No, es una vez debatido y seleccionado el diseño, entonces un solo diseño por cada punto, el que el grupo escoja. Y pues ojalá y en lo posible que, eh, digamos, haya una buena comunicación entre ustedes y se coloquen de acuerdo para que solamente una persona sea la que entregue el diseño en el entorno de evaluación. ¿Listo? Que a veces suben dos, tres trabajos en el mismo entorno y pues eso tiende a confundir un poco al momento de revisar y de calificar. Y después también vienen, pues, digamos, como los reclamos. Básicamente eso es lo que consiste el trabajo, pues digamos que las pautas están muy claras en la guía. Yo imagino que ya muchos estarán avanzando en sus aportes. Eh, Curiosamente, y algo que de pronto me permito como sugerir, es que a veces las guías de un semestre a otro cambian en algunos aspectos pequeños, digámoslo así, en algunos datos. Eh, y pues curiosamente uno encuentra que, digamos, se abre el foro o se abrió el foro y inmediatamente al día siguiente ya vi
2 trabajos completos, ¿sí? Eh, pues, digamos, es importante que antes de ustedes subir sus aportes y si se van a basar en guías anteriores, revisen muy bien qué aspectos se solicitan en este periodo, ¿sí? Pueden ser aspectos que cambien, digamos, en un porcentaje de sobreimpulso, digamos, en la planta puede de pronto cambiar algún exponente o algún coeficiente, y pues es importante que ustedes antes de aportar revisen, ¿sí? Eh, Porque pues, digamos, a veces se evidencia que muchos, digamos, miran trabajos de semestres anteriores y creen que es igual, ¿no? No sé si hasta ahí ustedes tengan alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Es clara la condición de trabajo, cómo se debe desarrollar el trabajo en el foro? Todo muy claro, doctor, hasta el momento. Bueno, Sí, por listo, sí, acá, claro. señor. Ok, es Profe, importante eso. Por aquí profe, creo que una pregunta. alguien tenía una inquietud, María Elitza Vargas. Sí, cuéntame, María Elitza. Profe, una pregunta. El trabajo en el foro lo tenemos que presentar tanto en diseño en MATLAB como en matemáticamente. Sí, señor. Sí, señora, perdón. En la guía, ustedes acá, por acá, hay un aspecto que dice que cada estudiante debe desarrollar de manera individual la parte analítica, o sea, la trigonometría del caso. ¿Por qué se habla de trigonometría, cierto? Ahora ustedes se van a dar cuenta, cuando comience la explicación, que se deben hacer una serie de cálculos de magnitudes de ángulos y pues tienen que trabajar con algunas funciones trigonométricas para hacer el diseño. Entonces, esa explicación, sí, ustedes deben hacerla, en el momento del diseño deben hacerla, deben explicar de dónde salen los ángulos, las magnitudes y obviamente pues luego eso luego se traduce en código en MATLAB. Toda esa trigonometría de todas formas al final termina en el código que ustedes utilizan en MATLAB, pero sí deben argumentarlo. Ah, vale, muchas gracias, tutor. Listo, María Elisa, con mucho gusto. Bueno, entonces manos a la obra porque el tiempo es oro, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, pues vamos a mirar algunas condiciones o más bien como algunos aspectos de comportamiento de los sistemas. Yo imagino que la mayoría de ustedes, ¿cierto? Ya han pasado por cursos para llegar a este, ya han pasado cursos como por ejemplo señales y sistemas, y han pasado obviamente por análisis de circuitos y también por sistemas dinámicos, ¿cierto? Es como la ruta, digamos, que tiene el programa como tal, y es importante que se hayan abordado estos cursos anteriores porque son la base de lo que hoy vamos a hablar. Precisamente hablando de sistemas dinámicos y de comportamiento de sistemas, nosotros recordamos que pues existen sistemas de diferentes orden dependiendo del número de polos que tenga un sistema, ¿cierto? Entonces, lo que nos compete en este momento, ¿cierto? Para estos sistemas que nos solicita la guía, el diseño del compensador, son sistemas de segundo orden, ¿cierto? Si ustedes observan las funciones de transferencia que nos entrega la guía, pues son funciones que tienen 2 polos, ¿sí? Lo pueden ver fácilmente por el exponente de la S y acá que está factorizado, pues que de todas maneras aquí se ve que efectivamente el sistema tiene 2 polos. Entonces, esos sistemas de segundo orden, si ustedes lo recuerdan en periodos anteriores, en cursos anteriores, específicamente en un sistema de segundo orden, dependiendo de algo que se conoce como el coeficiente de amortiguamiento, asimismo de su comportamiento. Entonces, recordemos que ese coeficiente de amortiguamiento, si tiene un valor de 0, sí, pues el sistema no es amortiguado y va a oscilar permanentemente, ¿cierto? Si está ubicado entre 0 y 1, ¿sí? Aquí echamos un poquito memoria o los invito a que utilicemos un poquito la memoria con los cursos anteriores. Si está entre 0 y 1, ese coeficiente quiere decir que el sistema va a ser un sistema subamortiguado, que es como el que ustedes están viendo en pantalla, ¿sí? Que tiene una amortiguación, un sobreimpulso y luego
una tolerancia y al final pues tiene una banda de tolerancia que permite llegar al sistema de la estabilidad, ¿sí? O sea, entonces dos condiciones, la condición transitoria y la condición estable. Y si ya, por ejemplo, el coeficiente de amortiguamiento es 1, entonces ya entra como en esa parte de la... Señor, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? ¿O simplemente de pronto se le activó el micrófono? Bueno, creo que no. Bueno, listo, continuamos. Entonces, eh, les decía entonces que ya si ese cita o ese coeficiente de amortiguamiento tiene un valor de 1, pues entra en la época crítica de amortiguamiento, en la fase crítica de amortiguamiento, y ya si es mayor que 1, ya el sistema se torna muy lento y hablamos de un sistema sobreamortiguado, ¿sí? Esos conceptos, pues, creo que ya deben tenerlos claros, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna inquietud allí hasta el momento? No, señor. No, bueno, muy bien. Listo, entonces, ok. Bueno, entonces, eh, resulta que en la guía nos solicitan, por ejemplo, acá, diseñar, pues, obviamente un compensador utilizando el método del lugar geométrico y habla de unas condiciones de diseño que es un sobreimpulso o sobrepasamiento, ¿cierto? Un sobreimpulso, dice que no mayor al 16%, eh, que se debe, digamos, probar el sistema con una entrada de escalón, pero de magnitud 6, ¿sí? De magnitud 6. Tal vez ahí hay un pequeño error de edición o de escritura, porque no sería un escalón unitario, ¿cierto? Porque un escalón unitario es un escalón que tiene amplitud 1, sino de magnitud 6. Entonces ustedes deben hacer la prueba con un escalón de magnitud 6. Y la idea es que el diseño, al final, el sistema no tenga un sobrepasamiento o un sobreimpulso mayor al 16% y que el tiempo de establecimiento sea menor a 2.5. Esas condiciones de diseño, ¿cómo se relacionan? Y esto pues de pronto también son fórmulas que ustedes han visto en periodos anteriores, ¿cómo se relacionan esos valores, cierto? El sobreimpulso, el tiempo de establecimiento con precisamente las características de un sistema de segundo orden, que es el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural, ¿sí? La frecuencia natural no amortiguada. Entonces, ustedes recuerdan que existe una fórmula donde se relaciona ese coeficiente de amortiguamiento, lo pueden ver acá, ¿sí? Lo pueden ver acá, coeficiente de amortiguamiento se relaciona directamente con el porcentaje de sobreimpulso, ¿cierto? Entonces, menos logaritmo natural del porcentaje de sobreimpulso sobre 100. En pocas palabras, pues esto, si a ustedes le están pidiendo un sobreimpulso, por decir algo, del 15%, pues lo que va a ir dentro de este paréntesis simplemente es 0.15, ¿sí? Y pues con ese porcentaje de sobreimpulso ustedes calcularían el coeficiente de amortiguamiento deseado, o sea, el que se pide en el diseño, ¿sí? Esta formulita que ustedes ven acá. Pues existen otras características y ustedes lo recuerdan, aparte del sobreimpulso, pues hay un tiempo de subida, un tiempo de retardo, un tiempo pico, ¿cierto? El sobreimpulso y un tiempo de establecimiento. De esos, como les digo, los dos que nos interesa, pues es el sobreimpulso y el tiempo de establecimiento. Entonces, teniendo el coeficiente de amortiguamiento, existe otra fórmula, ¿sí? Existe otra fórmula que se relaciona, ¿sí? Que se relaciona allí. Acá la pueden ver, esta otra fórmula, donde una vez ustedes tengan el valor de ese coeficiente de amortiguamiento, ustedes pueden calcular perfectamente la frecuencia natural no amortiguada, esa omega sub n. Existen dos criterios, ¿no? En el control. ¿Qué significa ese 2% o ese 5%? ¿Sí? Lo que significa básicamente es que la banda de tolerancia, es decir, acá, si ustedes se dan cuenta aquí, puede ser del 2% o del 5%. ¿Eso en qué se traduce, digamos, de forma práctica? Que si yo tengo un escalón unitario en el sistema y lo estoy probando con un escalón unitario, pues la idea es que el sistema siga a ese escalón, ¿sí? O sea, que la amplitud al final del sistema sea de 1. Pero entonces,
el sistema puede estabilizarse en una banda del 2%, o sea que puede estar un 2% por encima de ese valor o por debajo de ese valor, o un 5% por encima o por debajo de ese valor. Se considera que cuando ya el sistema entra a esa banda, ¿sí? A esa tolerancia y que ya no fluctúa más de ese porcentaje, con respecto a la señal de entrada, ¿sí? Entonces ya se considera que el sistema ha llegado a ese tiempo de establecimiento. Y entonces el cálculo que hacen acá o las fórmulas que existen para eso, dependiendo de qué tolerancia ustedes permitan, 2% o 5%, entonces está aquí, estas fórmulas. ¿El MATLAB con cuál trabaja? El MATLAB trabaja con el criterio del 2%, ¿sí? Entonces, cuando usted hace una simulación en MATLAB y da ese sobreimpulso y usted mira en la gráfica que le arroja el MATLAB cuál es el tiempo de establecimiento que el MATLAB simula y que muestra ahí es con el criterio del 2%. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted teniendo esta fórmula, como usted ya conoce el valor del coeficiente de amortiguamiento, que es esa cita que está allí, entonces, y el tiempo de establecimiento es el que solicita la guía o solicita el diseño, pues simplemente se trata de despejar, ¿cierto? Esa frecuencia natural y termina siendo 4 sobre cita por el tiempo de establecimiento. Es un despeje muy sencillo y con eso tienen ustedes. ¿Por qué voy a esto? ¿Por qué hablo del coeficiente de amortiguamiento y por qué hablo de la frecuencia natural? Porque básicamente un diseño sobre el lugar geométrico de las raíces se basa en esos dos parámetros, en el coeficiente de amortiguamiento y en la frecuencia natural, porque las ecuaciones características de los sistemas de segundo orden tienen que ver con esos parámetros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes deben tomar los criterios que da la guía y convertirlos a estos criterios, al coeficiente de amortiguamiento y al tiempo, perdón, y a la frecuencia natural. ¿Listo? Entonces, pues la idea, vamos a desarrollar un ejercicio de diseño donde vamos a diseñar un compensador para una planta, pues que ustedes se dan cuenta es muy similar a la propuesta en la guía, ¿cierto? Una planta de segundo orden. Pueden ver allí la función de transferencia 10 sobre S por S más 1. Es una planta de segundo orden. Y la idea es que vamos a controlar a través de un compensador esta planta. ¿Listo? Y la condición de diseño en este ejercicio que vamos a trabajar esta noche es que vamos a diseñar un compensador para que, por el lugar geométrico de las raíces, obviamente, para que el sistema tenga un factor de amortiguamiento de 0.5, o sea, que se comporte como un sistema subamortiguado, ¿cierto? Y una frecuencia natural de 3 radianes por segundo. Esa es la idea del diseño de hoy. Entonces, primero, pues hay que tener claro cuando un sistema trabaja en lazo abierto, en lazo cerrado, qué implica todo eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que implica todo eso? Entonces, acá me permito mostrar una serie de diagramas que he preparado para ir como paso a paso explicando el proceso de diseño. Cuando nosotros acá tenemos un sistema en lazo abierto, es un sistema sin realimentar, ¿sí? Que tenemos una planta y le aplicamos una señal escalón allí. Entonces, esta planta, pues, uno puede hacer la prueba, ¿cierto? En el MATLAB, pues, cómo se comporta, cómo responde esta planta ante un escalón. Eh, de acuerdo al esquema, ¿cierto? Al esquema que acá yo pregunto. ¿Dónde están ubicados los polos de esta planta? ¿Quién me dice? En 0 y -1. Correcto, ¿sí? ¿Quién habló? Wilmer, ingeniero Wilmer. Wilmer Maldonado. Wilmer Eduardo. Listo, Wilmer. Eso es correcto. ¿Listo? Todos de acuerdo, ¿no? La planta tiene dos polos, está ubicado en 0 y en -1, ¿cierto? Entonces, recuerden que pues, cuando nosotros tenemos ya un sistema que el polinomio de abajo está factorizado, pues es muy fácil ubicar los polos, ¿no? Entonces, ahí está. Esta es la planta, ¿cierto? Es 10 sobre S por S más 1. Simplemente se trata de que se iguala a 0
cada uno de esos factores y pues de ahí salen obviamente los dos polos, uno en 0 y otro en -1. De acuerdo a eso, y de pronto atendiendo a lo que ustedes trabajaron en sistemas dinámicos, esa planta puede ser estable, inestable. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? Dependiendo de dónde estén los polos, si está del lado derecho del plano complejo o del lado izquierdo. Ujú, Si está del lado izquierdo, pues el sistema se va a ujú, comportar, va a ser estable. correcto. Fíjense que tiene un polo en todo el origen, ¿no? En todo el origen. Recuerden que cuando hay polos establecidos como en el eje complejo, los sistemas ya tienden a ser un poquito críticos en su estabilidad, pero también hay un polo al lado izquierdo. O sea, el sistema realmente sería tendiendo a la estabilidad, ¿sí? Pero la idea es que obviamente si uno lo trabaja en lazo abierto, pues el sistema no va a tener ningún control y las características de comportamiento, su frecuencia, su cita, o sea, su coeficiente de amortiguamiento, pues van a ser obviamente diferentes a lo que se solicita, ¿cierto? Entonces, bien, entonces es claro que el sistema tiende a la estabilidad, pero que de todas maneras vamos a mirar cómo es su comportamiento en el lazo cerrado. Entonces, uno, digamos, como para demostrar, ¿sí? Como para demostrar que que ese sistema, si yo lo realimento, miremos acá en el esquema, si yo pues lo realimento, tomo una muestra de su salida y lo realimento a la entrada a través de un sumador. Recuerden que pues acá la señal de entrada es mi referencia y la señal que se muestre a la salida pues es la que se le resta y eso forma como la señal de error, ¿cierto? Porque pues se supone que la salida en lo posible sea igual a la entrada, que es lo que uno idealmente desea. Y pues mientras la salida no sea igual a la entrada, pues aquí va a haber algún valor pequeño de error. ¿Listo? ¿Cómo se comportaría un sistema realimentado, pero sin compensar? ¿Cierto? Entonces aquí es donde ya empezamos a utilizar nuestro MATLAB. Yo tengo aquí pues abierto el MATLAB online, que yo me imagino que ustedes pues ya tienen acceso con sus cuentas de estudiantes, ¿cierto? Y de todas maneras, por precaución, pues yo abrí mi MATLAB viejito, como le digo yo, porque pues realmente desde que uno tenga el MATLAB online, pues tienen las actualizaciones y no, digamos, no he vuelto como a utilizar MATLAB de escritorio. Tengo una versión antigua, pero igual con la versión online de ustedes o del MATLAB, pues se puede trabajar perfectamente. Entonces, pues yo tengo aquí ya un código que he creado para el diseño y pues empezamos obviamente definiendo lo que es la planta y mirando los polos de la planta y vamos de una vez a mirar qué pasa con el sistema realimentado. ¿Listo? Entonces, me permito copiar acá. Vamos a ir explicando poco a poco cómo a través del MATLAB. ¿Sí se ve bien ahí la letra del MATLAB o me Pues confirman? Sí, señor. engrandece, pues si la engrandece un poquitico, sería bueno. Yo la veo clara. Sí. Bueno, entonces acá, vea. Entonces, bueno, los primeros tres, digamos, comandos, pues, digamos que son los típicos que uno arranca cualquier código, ¿no? Es como el cerrar todas las variables, cerrar toda gráfica que esté abierta, borrar todo lo del command Windows, etcétera. ¿Listo? Entonces, acá, pues acá tengo unos comentarios. La función de transferencia de la planta, yo creo que ya todos ustedes saben cómo utilizar ese comando TF, Transfer Function, ¿cierto? La función de transferencia. Y pues aquí estoy escribiendo simplemente lo que es la planta, ¿sí? Entonces recuerden que pues hay varias formas de hacerlo, ¿cierto? Pues ustedes pueden hacerlo a través de los coeficientes, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, como la planta arriba tiene solamente un valor de 10, es una constante, pues simplemente lo coloco como 10. Y abajo, pues sí, recuerden que como es S por S más 1,
para expresarlo con un vector de coeficientes, pues hay que multiplicar, ¿no? Eso quedaría S al cuadrado, ¿cierto? Más S. Entonces, por lo tanto, lo que ustedes deben acá programar es el coeficiente de S cuadrado, que es 1, ¿sí? Y el coeficiente de la S, que es otro 1. Y algo muy importante, que de pronto, incluso estos días que he estado revisando los trabajos de reconocimiento, ¿sí? La primera tarea, encontré que mucho estudiante no tiene en cuenta los coeficientes en el orden en que deben aparecer. Eso siempre tiene que ir en orden descendente, ¿cierto? Del coeficiente del más alto grado al menor grado, incluyendo el término libre. Entonces, como es S cuadrado más S, fíjense que tiene como coeficientes para la S cuadrado 1 y para la S 1 también, pero no tiene término libre. Entonces, al no tener término libre, es obligatorio colocar ese 0. Eso para que lo tengan en cuenta porque vi algunos errores en algunas programaciones que hicieron allí, ¿cierto? Entonces, eso lo tengan bien clarito. Bueno, fuera de eso, pues entonces aquí está, calculé los polos de la planta. Recuerden que para calcular los polos de la planta es pol, ¿cierto? La función o el comando pol con el nombre del sistema, ¿sí? Posteriormente, lo que hago es realimentar el sistema, o sea, me refiero a que lo que estoy haciendo es, que se me hizo acá, lo que estoy haciendo es simplemente hacer esta maniobra, ¿cierto? Realimentar el sistema. Recuerden que en el MATLAB, pues ustedes colocan coma 1, el nombre el comando feedback, el nombre de la planta, coma 1, que significa una realimentación unitaria negativa. ¿Listo? Y nuevamente calculo los polos, pero ahora del sistema en lazo cerrado. Entonces, démosle acá a ejecutar. Perdón. Listo. Ahí lo ejecuto. Listo. Y voy acá entonces, bueno, tenemos nuestro sistema. Miremos que haya quedado bien. Fíjense, ahí está nuestra función de transferencia, 10 sobre S cuadrado más S, que es lo mismo, ¿cierto? Los polos en lazo abierto, a lo que yo llamé simplemente como polos, así tal cual. Observen que él crea un vector, en este caso un vector columna, donde en cada posición del vector, pues está el polo, ¿cierto? O sea, ahí está un polo en 0 y un polo en -1, como ya habíamos comentado, ¿cierto? Y cuando yo lo realimento, fíjense cómo cambia de una vez la posición de esos polos, ¿sí? Ya el sistema en lazo cerrado, pues ya los polos que eran polos simples, reales, que no tenían parte compleja, ahora sí tienen parte compleja y son polos complejos conjugados, es decir, que tienen la misma parte real, en este caso menos 0.5, y las dos partes complejas más o menos 3.1225i, ¿cierto? Entonces, eso es por ahora lo que es el comportamiento del sistema, o dónde están ubicados los polos, pero ya con el sistema realimentado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cómo se comporta el sistema sin compensar inicialmente. Lo puedo hacer con un escalón, señor. ¿Alguna inquietud? Por ahí escuché. Cuéntame, Wilmer. ¿Tiene levantada la mano? Sí, doctor. El comando feedback, Ujú. ¿qué hace en la función de transferencia? Que no lo entendí leyéndolo por ahí. Listo, ¿qué hace? Lo que hace el comando feedback es que lo que usted tenga acá como planta, ¿sí? Eh, forma un lazo cerrado, ¿sí? Forma un lazo cerrado con digamos, en este caso la planta, pues por ahora nosotros no tenemos ningún bloque aquí, ¿cierto? Ningún bloque de compensador, ningún bloque de ganancia, nada. Exclusivamente la planta así tal cual como está aquí en el esquema. Al darle un feedback, nosotros tenemos que indicarle, ¿cierto? La trayectoria directa. ¿Qué es la trayectoria directa? La trayectoria directa es la que sale del sumador y llega hasta el punto donde se toma la muestra de la salida. En este caso solamente existe la planta,
si hubiera de pronto otro bloque por acá, entonces dentro del feedback tendríamos que incluir, digamos, o bien sea la multiplicación de los bloques, o hacer aparte otro sistema que fuera la multiplicación de los bloques y meterlo en el feedback. ¿Sí? Entonces, eso es la sintaxis, ¿no? Y él lo que hace es entonces coger esa trayectoria directa y realimentarla. El sistema realimentado, lo que me entrega el MATLAB con el feedback es la función de transferencia del sistema ya realimentado. O sea, como digamos que lo vuelve como un solo bloque. Esto de acá lo vuelve un solo bloque, donde la entrada pues es mi escalón o la señal que vaya a tomar como entrada y la salida es esto, ¿sí? Algo como tenemos acá, mira, donde dice diagrama reducido, es eso, ¿sí? Eso es lo que hace el feedback, convierte este lazo en un solo bloque donde tenemos ya aquí entrada y salida. ¿Listo? Eso es lo que hace el feedback. Entonces, si uno quiere una realimentación negativa, que es como se debe hacer en el control, eh, entonces se coloca el 1 positivo, ¿sí? En el comando, pero eso indica una realimentación negativa. Y fuera de eso, ese 1 lo que indica es que la realimentación es una realimentación unitaria. Muchas veces, por lo general, la realimentación es unitaria, pero a veces de pronto en la realimentación puede existir algún bloque, ¿sí? De algún sensor, algún transductor, y ese bloque entonces tendríamos que incluirlo en el feedback y entonces en vez de escribir uno, tendríamos que escribir ese bloque que va ahí. Pero en este caso, pues es una realimentación unitaria y se coloca el 1. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, bueno, con mucho gusto. Listo, entonces digamos en el MATLAB, miren, entonces, por ejemplo, si como el sistema realimentado yo lo llamé sysr, entonces miren lo que pasa ¿cómo quedó el sysr? Fíjense que el sistema era 10 sobre s cuadrado más s. Cuando yo lo realimento, él hace ese diagrama de bloque. De hecho, es como el punto 4 de la tarea de reconocimiento, que era un diagrama de bloques, ¿sí? Entonces, hay una regla en el álgebra de bloques que me permite calcular una función de transferencia de lazo cerrado. Entonces, si ustedes aplican con esa planta esa regla del álgebra de bloques, pues les va a dar manualmente esta misma función que ustedes están viendo acá. Fíjense que cambió, que ahorita se le agrega un 10 ahí abajo, ¿sí? Eso pasa cuando se hace el diagrama de bloques allí, ¿sí? Y se aplica pues el álgebra de bloques. Entonces, fíjense que sigue siendo un sistema de segundo orden, ¿cierto? Sigue siendo un sistema de segundo orden porque nosotros no le hemos agregado ningún otro bloque, ¿sí? Pero ahora pues cambia un poquito la ecuación característica. ¿Cuál es la ecuación característica? La ecuación característica, pues recuerden que es tomar el denominador de la función de transferencia e igualar a 0. Claro, si usted iguala a 0 esto, pues le da solamente los dos polos que vimos, el 0 y el -1, ¿cierto? Pero ahora la ecuación característica en lazo cerrado se convierte en esta, s cuadrado más s más 10. Entonces, si usted iguala a 0 eso y resuelve para s, entonces le van a dar los dos polos que vimos acá, menos 0.5 más o menos 3.12j, ¿sí? Porque usted lo resuelve, pues utiliza la fórmula cuadrática, esa que ustedes ya conocen, menos b, más o menos, raíz cuadrada, etcétera, y le da esos dos polos. Entonces cambia, la realimentación hace que cambien la posición de los polos. Ahora miremos qué pasa. Bueno, primero que todo, ¿cómo es el R-locus? Y bueno, ¿qué significa, cierto? Para eso voy a permitirme aquí ya referirme a este esquema que le he puesto como título LGR. Resulta que nosotros ya tenemos nuestra planta. Supongamos que antecediendo a la planta nosotros agregamos un bloque de ganancia. O sea, es un bloque que solamente es una amplificación o dependiendo del valor de K, ¿sí? Amplificación o reducción. Pero básicamente es una ganancia, ¿sí? Una K cualquiera. Y nuevamente realimento mi sistema. El lugar geométrico de las raíces, ¿qué es? Resulta que yo puedo, ¿cierto? Y si ustedes se dieron cuenta, con la realimentación cambian los polos de la planta, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago es, con el lugar geométrico de las raíces es una gráfica que me va a indicar cómo se comportaría mi sistema ya en lazo cerrado, ¿sí? Con un valor de ganancia que puede variar desde 0 o desde muy pequeño hasta infinito.
Entonces, él me va a marcar como unas rutas donde yo voy a estar mirando cómo son los polos, cómo es el comportamiento del sistema a medida que este parámetro cambia, esta ganancia, ¿sí? Y pues si el sistema lo permite y su lugar geométrico lo permite, si las condiciones de diseño están dentro del lugar geométrico de las raíces, pues yo no tendría necesidad de diseñar un compensador, sino que solamente con esta ganancia yo podría variarlo. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es la cuestión. En el MATLAB, entonces, simplemente vamos acá a dibujar pues el lugar geométrico de las raíces del sistema sin compensar. O sea, como si fuera este de acá. ¿Listo? Entonces vamos acá. Me permito copiar aquí la otra porción de código que he copiado en esta porción de código. Voy a abrir una figura nueva, ¿cierto? Voy a abrir ahí. Voy a abrir una nueva figura. Y el comando, pues, para el MATLAB, pues, ese es RLocus. Y dentro, ojo a lo siguiente, para que lo tengan claro. Lo que va dentro de RLocus, ¿sí? Lo que va dentro de RLocus, ¿sí? Debe ser lo que va entre la salida del sumador hasta la entrada de la realimentación. Me explico. En este caso, como lo estamos haciendo sin compensar, ¿cierto? Y obviamente, pues, sin tener en cuenta esta ganancia, lo que sale del sumador, ¿sí? Recorriendo todo esto hasta llegar a la realimentación, pues por ahora solo tenemos la planta. Pero si aquí estuviera otro bloque o si de pronto en la realimentación hubiera otro bloque, tienen que multiplicar todos esos bloques hasta llegar acá y eso va a ser el argumento del comando de relocus. ¿Sí? ¿Es claro lo que explico? Por aquí veo una mano levantada de David Jones, si tiene alguna inquietud. Creo que lo está escribiendo por el chat. Venga, miramos por acá. Sí, cuénteme. Tranquilo, David Jones. ¿Tiene alguna inquietud? ¿No? Bueno, mientras se anima de pronto a hacer... Ah, bueno, aquí ya escribió algo. Ah, bueno, sí, tranquilos. Recuerden que siempre las grabaciones se montan en varias partes. El director del curso la envía por correo interno. Y también la monta en el foro de noticias. Ahí también montan las grabaciones. Y nosotros los tutores, pues, para reforzar, complementamos también en los foros. ¿Listo? Aunque, pues, mandándola al correo interno o teniéndola en el foro de noticias, pues yo creo que es suficiente. Bien, listo, David John. Entonces, seguimos por acá. Bueno, entonces, preguntaba que si era claro cómo debe ser el argumento, o sea, lo que va dentro de paréntesis con el comando de relocus. O sea, doctor, ahí se toma entonces la segunda ecuación que va acompañada con la de feedback. No, tengan en cuenta lo siguiente. Lo que yo les comento es, lo que va en el relocus, dentro del paréntesis, debe ser lo que usted tenga en todo el lazo directo, o sea, lo que sale del sumador, ¿cierto? Y llega hasta la realimentación. Pero me refiero sin hacerle la álgebra de bloques, ¿sí? O sea, como si fueran unos bloques en serie, ¿sí? Usted los multiplica simplemente, ¿sí? Y eso porque el RLocus es un comando que el MATLAB lo interpreta en lazo abierto, ¿sí? No en lazo cerrado. Entonces, usted alimenta el RLocus es con el lazo abierto de su sistema, ¿sí? Todo esto. Pero como si estuvieran en serie, no haciéndole, digamos, esta álgebra, esta matemática, no. Por eso usted ve acá que yo no le puse sys R, ¿sí? Acá.
sino solamente cis, porque nosotros lo que tenemos entre el sumador y la realimentación, mejor dicho, de punto a punta del sumador, lo que tenemos es solamente por ahora la planta, no tenemos más. La ganancia no se toma en cuenta ahí, la ganancia acá. Ah, ya sea la primera función como tal de la planta que usted la nombró acá arriba como cis. Como ok. cis, sí, señor. Sí, porque nosotros no estamos agregando, o sea, como les digo, si de pronto nosotros hubiéramos agregado otro bloque en la realimentación, por ejemplo, tendríamos que multiplicarla por la realimentación, pero en este caso, como es una realimentación unitaria, no es necesario. Listo. Esto de acá es simplemente, este YELIN es solamente para la gráfica, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo es el RLOCUS. Lo que vamos acá, vamos a evaluar y vamos a esperar que nos arroje la gráfica. Bueno, lástima que no. Venga, a ver si figura 1, figura 2, ahí está. Bueno. Entonces, la gráfica que nos arroja sería esta. Observen acá, vamos a maximizarla para verla mejor, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a trabajar así, más bien. Acá, figura 1, figura 2 acá. Y cuando necesitemos restaurar, vamos a hacerle así. Entonces, vea, aquí está la gráfica que me arrojó. ¿Qué pueden observar? ¿Sí? Pueden observar dos rutas o dos líneas, una de color azul, otra de color verde, ¿cierto? Entonces, allí, ¿cierto? Lo tienen allí bien claro. Y, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo voy a colocar mi cursor, no sé, en algún, bueno, por acá. Bueno, no estoy por aquí, acá. Permítanme. Permítanme, yo hago lo siguiente, porque no sé si será por el internet, pero con el MATLAB Online tengo alguna dificultad. Voy acá a trabajarlo en mi MATLAB de escritorio. Mejor para poder manipular las gráficas, ¿sí? Con el MATLAB Online ahí tengo un inconveniente, entonces voy a hacerlo con mi MATLAB de escritorio y voy a manipular acá las gráficas. Esperemos que nos arroje el diagrama. ¿Qué pasará? Profe, y si prueba quitándole el YELIN, que es el límite en el eje Y. No, mira, acá ya me abrió en el MATLAB de escritorio, mira. Entonces ahorita sí ya voy a coger esta herramienta que es el Data Cursor, ¿cierto? Y vamos a ubicarnos en cualquier punto. Por ejemplo, acá. Voy a darle clic ahí. Entonces acá, miren. Entonces, doy a clic ahí. Miren que, bueno, el lugar geométrico de las raíces es bueno, el RLOCUS más bien, en el MATLAB, es un comando donde usted le da, como les decía, la función enlazo abierto, pero lo que me muestra la gráfica es cómo se comporta el sistema enlazo cerrado. Me explico. Usted le da la instrucción con enlazo abierto, pero él le está a usted indicando en esa gráfica del reloj cómo es el comportamiento ya del sistema completamente realimentado y variando esta ganancia. O sea, si yo varío esta ganancia, pues obviamente el lazo cerrado va a ir cambiando sus polos. Sí, va a ir cambiando sus polos. Al cambiar sus polos, pues obviamente cambia su comportamiento, cambia su coeficiente de amortiguamiento, cambia su frecuencia natural, cambia su sobreimpulso, etcétera. Y entonces el lugar geométrico de las raíces es una gráfica como esta, donde usted le va diciendo, bueno, si usted pone por ejemplo acá, le damos aquí.
Si usted pone una ganancia de 0.22 en esta parte del acá, realimenta el lazo, entonces usted va a tener ahora los polos se le van a correr a esta posición, menos 0.5 más 1.4J, ¿sí? Va a tener un coeficiente, este damping es el coeficiente de amortiguamiento, va a ser de 0.33, o sea, seguirá siendo su amortiguado, va a tener un sobreimpulso del 32.4% y su frecuencia natural va a ser de 1.48 radianes por segundo. Recuerden que es un sistema de segundo orden, por lo tanto debe existir otro polo, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, ¿dónde está el otro polo? La ruta azul es la ruta de un polo, la ruta verde es la ruta del otro polo. Entonces, yo les sugiero, si trabajan con el MATLAB de escritorio, que para que puedan mover ese punto, le den clic derecho y donde dice Selection Style, le digan que lo mueva con el mouse. Es decir, que usted pueda coger este puntico y lo pueda desplazar de manera suave. Si usted no lo deja como está por defecto, de pronto usted va a correrlo y él puede de pronto saltarle o sea, le puede saltar muchos puntos y usted no lo pueda de pronto poner en la posición que quiera, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí, fíjense cómo yo voy, a medida que yo voy moviendo el cursor, esos datos van cambiando, miren. Por ejemplo, vamos a dejarlo, qué sé yo, por acá en una ganancia de 0.56, por decir algo. El otro polo, ¿dónde va a estar? No, pues el otro polo, usted va por acá, ¿sí? Y también mueve, y vamos a buscar el otro polo con la misma ganancia. Sí, vamos a buscarlo por acá, 0.50, se me pasó un poquito, bueno. Ahí exactamente. Observen, ahí están los dos polos complejos conjugados, mire. Uno es menos 0.5 más 2.3J y el otro es menos 0.5 menos 2.3J. Sí, ahí están. Fíjense que, pues, obviamente estamos hablando de la misma ganancia y por lo tanto su coeficiente, su sobreimpulso y su frecuencia son las mismas. ¿Sí ven? Entonces, este R locus, el lugar geométrico de las raíces, lo que me indica realmente es cómo me cambian los polos en lazo cerrado cuando yo varío esta ganancia, ¿sí? Vamos a confirmarlo simplemente. ¿Cómo lo confirmamos? Entonces, cogemos en el MATLAB, ¿sí? Por acá. Y como yo ya tengo mi sistema, bueno, vamos a crear una ganancia. Vamos a crear una ganancia de 0.56. Vamos ahora a multiplicar esa ganancia por la planta. ¿Listo? Entonces llamemos SIDS P como un sistema de prueba, digámoslo así, y cogemos la ganancia y la multiplicamos por nuestro sistema original, que es lo que nosotros llamamos SIDS. Listo, entonces miren que ahorita tengo la trayectoria directa tengo 5.6 sobre S cuadrado más S. O sea, ¿qué hice ahí, no? Lo que hice fue darle a este bloque un valor de 0.56, como me muestra la gráfica, y multiplicarlo por este bloque, o sea, por la planta. Y ahora vamos a realimentarlo y vamos a meter un escalón unitario y vamos a ver qué me da a la salida. ¿Listo? Entonces cojo, ¿qué le llamamos? Llamémoslo SIDS-PR, ¿sí? Sistema de prueba realimentado. Y le metemos el feedback de nuestro sistema de prueba, coma 1, que es una realimentación unitaria, y ahí tenemos ahora cómo queda el sistema realimentado. Y ahora simplemente bueno, abrimos una figura nueva, ¿sí? Como para no dañar la anterior, y le metemos un escalón. Entonces le ponemos STID y le ponemos SIS-PR, creo, sí, SIS-PR. O sea, le estamos alimentando un escalón unitario acá. Aquí, cuando ya la ganancia es de 0.56 y ya el lazo está cerrado. ¿Listo? Entonces, lo que me obtenga en la respuesta es lo que me sale aquí. Miremos qué respuesta me dio. Miren, ahí está. Efectivamente, se trata de un sistema subamortiguado, ustedes lo pueden ver. ¿Y qué me dice el R-Locus? Recordemos, miremos. El R-Locus me dice, bueno, usted va a tener un sobreimpulso del 50.7% con ese valor de ganancia. Miremos si es verdad. Entonces, cogemos acá. Le damos clic derecho y buscamos donde dice características y ahí están todas las características de un sistema. Entonces, empezando por el pico y lo que me interesa también es el sistema, el tiempo de establecimiento y bueno, de pronto su valor en estado estable.
Démosle un clic acá. Y miren, ¿qué porcentaje nos sale? 50.6, ¿sí? Que es lo que me decía acá el RLocus, que iba a tener precisamente un porcentaje alrededor del 50.7%. Miren, ¿cómo comprobamos? Ah, bueno, miremos qué tiempo de establecimiento, ¿sí? Miremos qué tiempo de establecimiento. Me dice que tiene un tiempo de establecimiento de 7.21 segundos. ¿Listo? Bueno, claro, con esa ganancia ni el sobreimpulso ni el tiempo de establecimiento me están cumpliendo con el diseño, ¿sí? Simplemente era para que miremos qué pasa con el RLocus, ¿sí? ¿Qué es lo que me indica todo esto? ¿Cómo hacemos para mirar si la frecuencia de amortiguamiento, perdón, la frecuencia, el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural son lo que me indica el RLocus, ¿sí? Entonces, ustedes pueden utilizar un comando que se llama damp, ¿listo? Y usted le van a dar a ese DAN el lazo cerrado, o sea, el lazo que yo llamé syspr. Y ahí, perdón, ahí me bota lo siguiente. Me dice, miren, su sistema realimentado, si yo lo alimento con un escalón unitario, me va a dar los siguientes polos. Menos 5 por 10 a la menos 1, o sea, menos 0.5, más 2.31J, que efectivamente es los polos que me está señalando el RLocus. Mire. Y también me dice el MATLAB que el damping, o sea, el coeficiente de amortiguamiento, esa cita, está en 2.11 por 10 a la menos 1, lo que quiere decir en 0. Sí, como 0.22, que es lo que dice acá, 0.21. Y la frecuencia natural dice 2.37 radianes por segundo. Mira, aquí está. Me bota hasta otro dato, la constante de tiempo, así que por ahora no la necesitamos. Hasta ahí entonces es claro lo que me indica un lugar geométrico de las raíces. Eso es básicamente el lugar geométrico de las raíces. ¿Cómo cambia el sistema cuando yo cambio este parámetro de ganancia? ¿Cómo me van cambiando los polos, el comportamiento, el coeficiente de amortiguamiento, todo eso? ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Es claro o tienen alguna duda? Tutor, está claro. Listo, Osman. No sé, ¿alguien más? ¿O continuamos? Bueno, bien, muchachos, entonces, ¿cuál es la idea? Ahora sí se viene, digamos, el diseño como tal. Yo lo primero que quería era que entendieran qué es el lugar geométrico de las raíces. Ahora, ¿cómo es un diseño por lugar geométrico de las raíces? Lo que vamos a hacer es, vamos a agregar un compensador. Miren, aquí volvemos ahorita hacia la diapositiva, ¿cierto? Acá, aquí está pues el LGR, que ya lo vimos, ¿sí? Acá, del sistema sin compensar. Eh, Aquí estamos trabajando, o esta diapositiva me indica lo que ya calculamos anteriormente, ¿no? ¿Dónde estaban los polos cuando yo realimento el lazo, pero no lo he compensado? Sí, eso es lo que está en esta diapositiva. Ahora acá, sí viene lo que la estudiante me preguntaba de la trigonometría o la matemática del caso. Bueno, la idea es que cuando yo coloque un compensador en ese lazo, el compensador lo que va a hacer es que me cambie el lugar geométrico de las raíces del sistema original y me lo lleve hacia el lugar que yo quiero. Ahora, ustedes se preguntarían, bueno, ¿y cómo sabemos si dentro del lugar geométrico de las raíces que ya tenemos aquí, no encontramos las dos condiciones que me pide la guía? ¿Cuáles son las dos condiciones? Nosotros, digamos, las dos condiciones de nuestro diseño ejemplo que estamos haciendo hoy es que el coeficiente de amortiguamiento debe ser de 0.5 y que la frecuencia natural sea de 3, ¿cierto? Pues uno lo que hace es buscar por acá, ¿sí? Si en algún momento ese coeficiente de amortiguamiento se vuelve 0.5. Miren que a medida que voy subiendo, ¿qué notan ustedes con el coeficiente de amortiguamiento? A medida que subo. Va bajando, ¿no? Va disminuyendo, Reduciendo. ¿cierto?
Y fíjese que necesitamos un damping de 0.5, ¿cierto? Entonces, digamos, bueno, entonces como para arriba se rebaja, entonces hagámosle para abajo, a ver. Listo. Uy, resulta que por acá tengo el 0.5 que de pronto necesito, ya, digamos por aquí, ahí cercano. Pero miren qué pasa con la frecuencia. Si ustedes se dan cuenta, esa frecuencia me aumenta cuando yo subo, ¿cierto? Por el lugar geométrico. Pero a la vez que aumenta la frecuencia, el damping baja. Entonces, si yo me pongo a buscar aquí, puedo durar todo el día. ¿Y qué pasa? Que nunca voy a encontrar un punto donde el coeficiente de amortiguamiento sea de 0.5 y la frecuencia de 3 radianes. ¿Sí? ¿Es claro eso? Miren, yo no puedo, o sea, yo puedo moverlo aquí más y pues si yo sigo subiendo, pues va a ser peor, ¿cierto? Miren, ya me acerqué todo al origen y nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ese lugar geométrico no me sirve. Es decir, yo no puedo compensar para lo que yo necesito, yo no puedo simplemente poner una ganancia aquí y ya. Yo les decía, algunos lugares geométricos de pronto pueden contener la condición de diseño, ¿sí? Pero otros no. En este caso no. En este caso yo, dejando un controlador tipo proporcional, que es una ganancia, no puedo compensar el sistema. Entonces, ¿qué necesito? Necesito poner un nuevo bloque que es precisamente el compensador que ustedes deben de diseñar o que vamos a diseñar, ¿sí? Que es lo que he llamado aquí GC. Por eso aquí lo llamo lazo cerrado compensado, miren. Entonces, ahora sí miremos cómo se logra eso. Bueno, por acá. Bueno, aquí este pedacito de código ya no lo voy a copiar porque ya lo hicimos, ¿no? Es mirar cómo era el lazo cerrado sin compensar con un escalón. Lo único diferente de pronto es que aquí, si ustedes le colocan dentro del STID la multiplicación de una ganancia al escalón, entonces ya deja de ser unitario y lo convierte en la amplitud que usted quiere. Entonces, por ejemplo, ahí al colocar 10 por cis, lo que hago es que estoy entrando aquí un escalón de amplitud 10. Es simplemente eso. Pero las condiciones de coeficiente, de tiempo de establecimiento, esas no le van a cambiar. Lo único que le va a cambiar es el valor en estado estable. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo es nuestro compensador? Pues vamos aquí a la presentación. Primero, pero si quieren les aumento aquí un poquito esta diapositiva. Mira, primero acá vamos a mirar cómo es la matemática de la ecuación característica. Me imagino que ustedes lo recuerdan, ¿cierto? De sistemas dinámicos, no sé, o de otro curso, que cuando yo tengo una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Acá una ecuación de segundo grado, voy a escribirla por acá. Usted tiene, ¿cuál es la función característica? ¿Cómo es el esquema, ¿no? De una ecuación de segundo grado. De una ecuación característica, perdón, o sea, la ecuación que resulta aquí, ¿sí? Acá, esta ecuación. Entonces, ¿cómo queda? Es s cuadrado más 2 zeta por omega n por s, ¿cierto? Más omega n al cuadrado. No sé si recuerdan esa forma de esa ecuación. Sí, lo tuvieron que haber visto de pronto en sistemas dinámicos. Entonces, acá, en esta ecuación característica, ustedes tienen directamente el valor de zeta y omega n, que son las condiciones de diseño. Entonces, miren acá en la diapositiva, que obviamente pues, se les va a compartir también conjunto con la grabación. Miren acá en la diapositiva, perdón, ¿cómo hago para que me muestre acá? Acá, perdón. Miren, esta es la ecuación característica y esta ecuación característica se ha calculado con las condiciones de diseño. ¿Cuáles son las condiciones de diseño? Recordemos, zeta me tiene que dar un valor de 0.5 y omega n de 3. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde sale entonces ese valor? Pues usted coge la ecuación, acá, coge la ecuación y si usted reemplaza el valor de zeta por 0.5,
¿sí? Y omega n por 3, pues entonces usted multiplica 2 por 0.5, que da 1, por omega n, que es 3, entonces le queda 3s. Y omega n, como vale 3, al elevarlo al cuadrado, le queda 9. Esta ecuación, si usted la iguala a 0, y luego resuelve para s, ¿sí? Que es una ecuación cuadrática, la resuelve para s, le va a dar los polos deseados, o sea, los que quiere el diseño. Miren que inicialmente los polos, ¿dónde están ubicados? ¿Lo recuerdan? Con la planta realimentada están en menos 0, ¿qué? Menos 0,5 más 2.31, ¿eran esos? O no recuerdo. Bueno, ahí había otra ubicación, creo que aquí no la tengo, pero estaban en un lugar diferente. Ahora con las condiciones de diseño, ¿dónde se deben ubicar? En menos 1, si usted resuelve esa ecuación para S, usted va a tener dos soluciones, que son menos 1.5 más 2.59J y su complejo conjugado, que es menos 1.5 menos 2.59J. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo los polos en cierta parte con la planta, pero al colocar el compensador, yo necesito que esos polos ahora se ubiquen en estos valores. Ubicándose en estos valores, entonces ya estoy cumpliendo la condición de diseño en lazo cerrado. O sea, estamos hablando de que esto es el polo deseado o los polos deseados, pero del sistema ya compensado y en lazo cerrado. A eso debemos llegar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cálculo que es qué ángulo está, con qué ángulo tengo ese polo en lazo cerrado deseado. Entonces, viene acá, perdón. Bueno, entonces, por acá, listo, resuelvo eso y miramos cómo se calcula ese ángulo del polo deseado. Es muy sencillo, ¿no? Ya. Vamos a colocar aquí, vamos a colocar en el MATLAB esto y esto. Ya les explico qué es. Ya tengo mi R-locus y aquí. Claro, ¿cómo se calcula, no? Entonces, aquí está la condición de diseño. Le doy a zeta el valor de 0,5 y omega n el valor de 3. Y ustedes saben, bueno, me disculpan acá que me omití algo. Pero voy a ver acá. Miren, si yo soluciono esta ecuación, ¿sí? Las soluciones en términos de zeta y de omega n es menos zeta, omega n, eso también lo tuvieron que haber visto de pronto en más o menos j, omega n por la raíz cuadrada de 1 menos zeta cuadrado. ¿Sí recuerdan esa solución de esos polos? ¿Sí, sí lo trabajaron en sistemas dinámicos? Pues ahorita no recuerdo mucho, pero tengo que buscarlos. Sí, es decir, pues es claro de dónde sale la ecuación, ¿no? Con zeta y con omega n, que es la ecuación característica de un sistema de segundo orden en función de zeta y de omega n. Sí, eso es claro. Usted simplemente, pues lo que haga es iguálelo a 0, pero en vez de darle valor a zeta y en vez de darle valor a omega n, trabájelos como están, con zeta omega n sin cambiar, y usted pues va a darse cuenta que si usted aplica la famosa ecuación cuadrática, ¿sí? Menos b más o menos, raíz cuadrada de b cuadrado, etcétera, etcétera, esa termina dándole este par de soluciones en función de zeta y de omega n. Si ustedes se dan cuenta, estos son polos complejos conjugados. ¿Qué significa? ¿Cuál es la parte real de esos polos? Menos zeta omega n. Hasta aquí es la parte real. Y la parte compleja, pues es omega n por raíz de 1 menos zeta cuadrado. Ahora bien, a esto que está aquí, menos zeta, o más bien zeta por omega n, vamos a llamarlo sigma. Y esta omega n por raíz cuadrada de eso, vamos a llamarlo omega d, que se dice que es la frecuencia ya del sistema sin amortiguamiento, frecuencia oscilatoria. Ese θ y ese omega d
es lo que en el código hemos trabajado acá. Mire, yo le di valor a zeta y a omega n. Y ese sigma es lo que yo llamo acá, este sigma es menos zeta por omega n, mírenlo acá. Miren, menos zeta por omega n, ¿sí? Zeta por omega n. Y omega d va a ser omega n por la raíz cuadrada. Recuerden que ese sqrt es el comando de raíz cuadrada en el MATLAB de 1 menos zeta cuadrado, ¿sí? Y entonces yo fabrico y calculo cuál es la posición de mis dos polos con las condiciones de diseño deseadas, ¿sí? O sea, ¿a dónde es que debo llevar el sistema? ¿Sí? A esos dos polos. O sea, que el lugar geométrico de las raíces me pase por esos dos polos, ¿correcto? Entonces, por eso le pongo acá menos sigma más j omega d y menos sigma menos j omega d. Entonces, esto simplemente es un cálculo matemático basado en el comportamiento de un sistema de segundo orden. No es nada diferente a lo que ustedes de pronto ya vieron, como les digo. Se le Y, fue el sonido. ¿me escuchan ahí? Sí, señor, sí, El profe, le sonido siempre ha escuchamos. estado bien. Sí, está bien. No, siempre ¿Sí? está. Sí, siempre ha estado. Sí, revisar de pronto auriculares o de pronto conexión a internet, no sé, de pronto puede estar fallando en el momento. ¿Sí? Bien. Solo se me conectó el Bluetooth, ya. Ah, bueno, listo. No hay problema. De todas maneras, cualquier cosita en la grabación ustedes pueden revisar. Bueno, vamos a evaluar, creo que ya lo evalué. Miremos dónde están los polos. Mire, polo 1, menos 1.5 más 2.59, ¿ven? Y polo 2, menos 1.5 menos 2.59. O sea, es lo que me muestra la diapositiva, acá. ¿Sí? Esos son los polos deseados. Entonces, si uno va y lo ubica en el plano complejo, tenemos la parte real es menos 1.5, mírenlo acá. La parte compleja es 2.5981. Claro, el otro polo debe estar por aquí abajo, ¿cierto? Pero para el diseño nos basta con el polo de arriba. Sí, ahorita nos vamos a dar cuenta de cómo calculamos los ángulos con el polo de arriba nada más. Entonces recuerden, la parte real, ¿sí? Es zeta por omega n. O sea, ese 1.5 sale de zeta por omega n. Zeta vale 0.5, omega n vale 3, ahí está el resultado, 1.5. Y esta parte compleja es el valor de omega d, o sea, lo que acompaña a la j. Es decir, omega n por la raíz cuadrada de 1 menos zeta cuadrado es este valor que es 2.5981. Claro, por matemáticas, si ustedes aplican el teorema de Pitágoras, bien juiciosos, les dice que la hipotenusa, o sea, lo que hay de distancia entre el origen y el polo deseado del diseño, es el valor de omega n. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer por teorema de Pitágoras, ya eso se los dejo para que ustedes cacharren ahí, como simplemente aplican el teorema de Pitágoras, hallan la hipotenusa de ese triángulo y verá que les va a dar omega n. Bueno. Entonces, ya tenemos dónde están nuestros polos deseados. ¿Qué necesitamos ahora? Mirar cuál es el aporte de los polos de la planta y mirar en qué consiste el famoso compensador, obviamente. Entonces, el famoso compensador, ahorita sí voy a reducirlo un poco para que se vea toda la diapositiva. Ahora sí, el famoso compensador no es más que un nuevo bloque que le vamos a colocar antecediendo a la planta que coja la señal de error, la procese y la convierta en una señal de actuación. Me explico. Toma la señal de error, ¿cierto? Como si el sistema no está bien, pues debe haber un error aquí. ¿Sí? Ah, no, aquí porque ya estamos con el compensador, ¿no? Coge la señal de error, la procesa y le entrega una señal que actúa sobre la planta para corregir el problema. Eso es lo que hace un compensador o un controlador, básicamente en el control, tanto análogo como digital es eso. Coge la señal de error, la manipula, le aplica ciertas características y entrega a la planta una señal que permite que la planta corrija su rumbo y que la salida entonces se parezca a mi señal de entrada, que ese es el objetivo del control, que la señal de salida continúe o siga a la entrada, que si yo, supongamos que esto fuera un sistema de temperatura,
y yo quiero que mi set point o punto de referencia sea 10 grados centígrados, un ejemplo, ¿sí? Así arbitrario. Entonces, si yo meto aquí 10 grados, que es mi señal de referencia, se supone que aquí a la salida pues debe haber 10 grados. Si está en 8, en 7, en 15, entonces hay un error acá, ¿cierto? Porque aquí va a haber una diferencia. El compensador toma esa señal de error y la convierte en una señal como una especie de ganancia o señal de control, y la planta la recibe, y al recibirla entonces corrige su rumbo y lo lleva al sistema al punto deseado. Eso es lo que hace un compensador. ¿Sí? La teoría básica de un compensador es eso. Ahora, ¿cuál es la forma de un compensador? En un compensador simplemente lo que vamos es agregar, como ustedes lo pueden ver, vea, una ganancia, un cero y un polo. No es más. Una ganancia, un cero y un polo. Eso es un compensador. La idea es que, ¿qué vamos a calcular? ¿Cuánto debe ser esa ganancia? Kc. ¿Cuánto debe valer el polo Z? Perdón, el cero Z. ¿Y cuánto debe valer el polo P? ¿Sí? Para que al colocarlo aquí, enseguida de la planta, pues haga que el sistema en lazo cerrado me lleve a esos puntos deseados. Eso es el objetivo. ¿Es claro hasta ahí? Sí, tutor. Ok, Sí, listo. profe. Bien, entonces, bueno, aquí viene la matemática del caso, como la matemática un poquito más cansona del caso. Y es la siguiente. Vamos a calcular ese ángulo que ustedes vieron en la diapositiva. Este ángulo, ¿sí? Que dice 60 grados, ¿sí? Pero ¿de dónde salen los 60 grados? Pues vamos a hacer una matemática sencilla. Y antes de eso, sí, me gustaría hablar algo de, no sé, ustedes por allá, por el lado de análisis de circuitos, cuando veían la parte de AC, yo creo que tuvieron que haberles hablado de lo que era un fasor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Al menos, por lo menos la palabra la recuerdan, ¿no? Fasor, que es como un vector, ¿sí? Un vector que tiene una magnitud y un ángulo. Es simplemente eso, un fasor. Sino que lo llamamos fasor porque estamos hablando en sentido acá de frecuencia, ¿sí? Y porque estamos trabajando con el plano complejo. Entonces, miren, ¿qué es un polo al fin y al cabo? Supongamos que un polo que usted esté trabajando por X o Y razón tenga, qué sé yo, un, un -2 puede ser más J5, supongamos, ¿sí? Entonces, si usted va y ubica ese polo, -2 más JS, ¿cierto? Entonces dice, ah, bueno, entonces -2 llega, vamos a cambiar aquí de color, aquí, pues, digamos que sea el -2 y el 5 por aquí. Entonces, aquí está mi polo, vea, -2 más J5, ¿listo? Yo trazo mi vector, entonces hagámoslo con una línea recta para que sea más, miren, y este es mi vector, ¿listo? Del origen a ese punto. Entonces, obviamente, pues eso me va a formar, como ustedes se dieron cuenta, un triángulo rectángulo. Y pues, obviamente, aquí va a haber un ángulo. O sea, perdón. Aquí va a haber un ángulo, llamémoslo teta. Como al fin y al cabo es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, pues, usted se da cuenta que ese ángulo aquí es igual, ¿cierto? Entonces, por trigonometría sería tangente a la -1 de mi cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de ese triángulo? Pues el cateto opuesto de ese triángulo es este cateto que ya vimos que era ¿qué? El famoso omega D, ¿no? ¿Sí? Omega D. Y sobre el cateto adyacente, que sería este. Y pues sabemos que a eso nosotros lo llamamos en el MATLAB, lo llamamos sigma. ¿Sí? Y de ahí sale ese ángulo. Entonces, este código está aquí. Ah, bueno, tener en cuenta que el ángulo se debe, obviamente, medir, porque estamos hablando de fasores, desde la horizontal, ¿no? Entonces, realmente,
el ángulo que aporta ese polo, pues sería este. Y pues como se halla, simplemente se le resta a 180 el valor de teta, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer en este pedacito de código. Vamos a calcular cuál es el ángulo del polo deseado. Entonces, fíjense en el código, ¿sí? En el código, yo simplemente digo que alfa es igual a 180 menos, tener en cuenta que en el MATLAB, para usted poner un tangente a la menos 1, la función es a tan. Pero si usted no le coloca la d, sí, usted va a trabajar en radianes. Si usted le coloca la d, al final va a trabajar en grados. Y ahí está, mire, omega d sobre sigma, ¿sí? Entonces, evaluamos y alfa me da un valor de 120 grados. ¿Listo? Que es, pues obviamente el ángulo, aquí está el ángulo de 60, pero pues este sería obviamente 120 grados. Listo, ese es el ángulo del polo deseado, ¿correcto? Ahora, ¿para qué voy yo con este tema de los fasores, cierto? Dirán, ¿por qué el profe me pone a mí a estudiar fasores? Bueno, miremos lo siguiente. Una función de transferencia, al fin y al cabo, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es una función de transferencia aquí al cabo? Cuando yo tengo una función de transferencia cualquiera, puedo llamarla, por ejemplo, g. A la larga, esa función de transferencia, recuerden que la s de esa función de transferencia es una variable compleja que es j por omega, donde esta omega es lo que llamamos frecuencia angular y está en radianes por segundo. Cuando nosotros tenemos una función de transferencia y reemplazamos esa s por el valor de j omega, donde omega es una frecuencia de operación del sistema cualquiera, pues a la larga, haciendo toda la matemática del caso, ¿eso qué me va a arrojar al final? Un fasor, ¿sí? O sea, suponga que usted tiene una función de transferencia 1 sobre s más 2 y usted reemplaza la s por j5, ¿sí? O sea, 5 radianes por segundo. Y entonces usted hace la matemática del caso, hace la división, etcétera, y eso al final, ¿qué le entrega? Le entrega un fasor que tiene la característica a más bj. O sea, una parte real, una parte imaginaria. ¿Listo? Y recuerden que por teoría, la teoría de fasores me dice que cuando yo voy a expresar un vector ya como fasor, si esto lo llamo alfa, ¿sí? Este fasor, este vector que yo estoy aquí resaltando en azul, ¿sí? Este, tiene una magnitud, llamémosla por decir algo A, una magnitud, ¿correcto? Con un ángulo de fase alfa. Esto es lo que llamamos un fasor. O sea, es una forma de indicar que ese vector tiene una magnitud A y que está formando un ángulo alfa con la horizontal. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna inquietud? No, No, señor. profe. Bueno, listo. Entonces continuamos. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo, por ejemplo, ahora? Es decir, cuando yo reemplazo esa S por algún valor, esto yo lo puedo expresar como un factor A con un ángulo alfa 1, por decir algo. Y llamemos también a 1, ¿listo? Cuando yo multiplico dos bloques, por decir algo G1 por G2, por ejemplo, que este fuera el compensador y que este fuera la planta, matemáticamente, ¿cómo se realiza? Cuando uno trabaja en S, en frecuencia, entonces este señor de aquí va a tener, por decir algo, una amplitud 1 con un valor de alfa 1. Y este señor de acá va a tener una amplitud 2 con un alfa 2. Sí, digamos que al hacer todos los cálculos. Cuando yo multiplico, recuerden que las magnitudes yo las puedo multiplicar a 1 por A2 y los ángulos que hago con los ángulos que dicen ustedes. ¿Quién recuerda esa teoría? ¿Idea? ¿Se suman, creo? Exactamente, se suman los ángulos. Ah, bueno, entonces de aquí viene nuestra famosa condición que llamamos condición de magnitud y ángulo. Resulta que cuando yo hago, yo tengo aquí
Acá, miren acá muy bien. Cuando yo tengo ya mi sistema compensado, tengo mi compensador, mi planta, mi realimentación. El diagrama reducido ya lo sabemos, ¿no? GC por GP sobre 1 más GC por GP. ¿Sí? Esto es acá una simple álgebra de bloques. Observen cómo quedó la ecuación de abajo. 1 más GC por GP. Si de pronto hubiera aquí un bloque H de realimentación, se añadiría aquí. Y entonces sería GC por GP por H. Como la realimentación es unitaria, esa H va a valer 1. Entonces miren aquí la condición, vean. ¿Cómo hago para que me salga? Perdón. Esto aquí, miren. Acá. Miren. Entonces, GC, la magnitud de GC, por la magnitud de G, por la magnitud de H. ¿Por qué dice que es igual a 1? Ah, bueno, pues vamos a ver eso. Eso ya es aquí pura matemática, vean. Sencillo. La ecuación característica que me entregó el lazo cerrado ya con compensador incluido es 1 más GC por GP, ¿correcto? Esa es mi ecuación característica. Si yo la igualo a 0, que es lo que se debe hacer con la ecuación característica, y yo despejo GC por GP, me dice que eso sería igual a menos 1. Esto es un vector, un fasor. Y esto también es un fasor. ¿Cuáles serían las características de este fasor? Es un fasor que mide 1. Miren, mide 1 y tiene un ángulo de menos 180. O sea, puede ser este ángulo o puede ser este ángulo. ¿Sí? Este menos 1. O sea, miren que es un fasor que solamente tiene parte real ubicada en menos 1. Miren, ya digamos que aquí está el menos 1, ¿correcto? Y el ángulo, ¿cierto? Que forma con la horizontal, pues obviamente es 180 o si quieren decirlo mejor, menos 180. Cualquiera de los dos es válido. Entonces, ¿qué pasa? Que para que se cumpla la ecuación característica y para que se cumpla la condición del polo deseado, la multiplicación de estas dos funciones de transferencia, ¿sí? Cuando esa S vale lo que vale el polo deseado, me tiene que dar un fasor de magnitud 1 y con un ángulo de menos 180. Esa es la famosa condición de magnitud y ángulo, ¿cierto? O sea, al multiplicar esas, aquí digamos que no tomen en cuenta la H, ¿listo? Porque la H al fin y al cabo termina siendo 1. Compensador por planta, vea, ahí está. La magnitud de esa multiplicación o la magnitud de ese lazo tiene que ser igual a 1. Claro, estamos haciendo la salvedad o la advertencia de que la S que usted va a ver en esas funciones de transferencia debe reemplazarse por el valor del polo deseado. Recuerden cuál es el polo deseado, ¿no? Menos 1,5 más J 2,59. Y al reemplazar esa S por ese valor del polo deseado, entonces, y coger eso y volverlo un fasor, me tiene que dar magnitud 1 y ángulo de menos 180. Ahora, ¿cómo se calculan los ángulos? Miren la diapositiva. Dice, se miden trazando líneas rectas desde los ceros y los polos del sistema, o sea, compensador, planta y sensor. En este caso, omitamos el sensor, hasta el polo deseado y formando el ángulo con la horizontal. Miren. Me va a tocar hacer otro. Voy a colocar una nueva página y hacemos un nuevo plano cartesiano para no confundir, vea. Entonces, sencillo. Hacemos un plano acá. Por acá. Listo, acá está. Digamos que aquí está mi polo deseado. Acá. Este es mi polo deseado. ¿Listo? Que ya sabemos que esta magnitud de aquí es zeta por omega n. Y ya sabemos que esta magnitud de acá es el famoso omega d. ¿Listo? ¿Recuerdan dónde están ubicados los polos de la planta original? Uno está en 0 y el otro está en menos 1, ¿no? Por acá, menos 1. ¿Por qué? Oh, se me fue muy largo, pero no, por acá, menos 1. Sí, porque acá es menos 1,5, ¿no?
Entonces, yo trazo simplemente un par de líneas. ¿Cómo son las líneas? Yo trazo un par de líneas desde cada posición del polo hasta el polo deseado. Ahí, una. Este otro polo que es también de la planta, dos. Ahí. ¿Y qué estamos agregando al sistema? Estamos agregando un compensador. Y el compensador tiene un 0 y un polo. ¿Listo? Entonces, digamos que usted agrega el 0 por acá, el 0 por acá y el polo por acá. Entonces lo mismo, traza del 0 del compensador y del polo del compensador toda esa línea. Entonces, cada uno de esos polos y ceros me aporta un ángulo. ¿Listo? Me aporta un ángulo. Esa es la forma de medir el ángulo, ¿correcto? Entonces, si nos vamos a la teoría de fasores, nos encontramos que los ángulos se suman del numerador, los ángulos del numerador. ¿Cuáles son los ángulos del numerador? Los de los ceros en una función de transferencia. ¿Cuáles son los ángulos del denominador? Los de los polos. Entonces, si uno va a una teoría muy básica, la sumatoria de los ángulos que aportan los ceros menos la sumatoria de los ángulos que aportan los polos es el famoso ángulo que me entrega el sistema como tal, del fasor. Ya vimos que con las magnitudes es fácil, multiplicación y listo. Pero con los ángulos entonces hay que tener en cuenta que como cada cero y cada polo aporta un ángulo, los ceros me aportan unos ángulos, los polos me aportan otros ángulos y la resta de esas dos sumatorias es el ángulo que aporta el sistema en general. Entonces, esas sumatorias me tienen que dar menos 180, ¿correcto? Esas sumatorias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular los ángulos que me aportan los polos de la planta. ¿Listo? Ahí. Le metemos acá y ponemos por acá los ángulos. Miren la fórmula, ¿sí? Si de pronto pues no entienden la fórmula, vea. Los polos de la planta, supongamos, qué sé yo, por ejemplo, el ángulo que aporta acá menos 1, ¿sí? Este de acá. El polo que está aquí es menos 1. Entonces, pam, hasta acá. Ya sabemos que entonces el ángulo, ¿cuál sería? El ángulo, eh, ¿será que lo hago aparte más bien? Bueno, es el polo deseado, esto es omega d. Digamos que el polo esté aquí en menos 1, esto está en menos 1,5. Subo esto aquí. Disculpen que por el afán me queda ahí torcido. Y este es el ángulo, llamémoslo teta. Pero ya sabemos que el ángulo realmente es este, que pongámosle alfa. ¿Cómo uno calcula este ángulo? Si ustedes, nuevamente viene el arcotangente, ¿cierto? ¿De qué sería? ¿Cuál es el cateto opuesto a ese ángulo? Pues sería el omega d. Ese no va a cambiar, ¿cierto? Omega d. Pero acá, en la parte de abajo, entonces hay que tener en cuenta que como el polo está ubicado en menos 1, estoy acá, la parte real de ese polo vale 1. ¿Listo? La parte real de ese polo vale 1. Pero como el triángulo se me forma es ¿con qué? El triángulo se me forma, voy a ponerlo en rojo para que de pronto sea más claro. Este es el cateto adyacente de este triángulo, ¿sí? Este que marqué en rojo. ¿Cómo hallo ese valor de ese cateto? Pues fácil, cojo lo que vale el cateto, lo que vale la distancia que hay entre el origen y donde está ubicado el polo deseado, que sería la parte real del polo deseado, y le resto la parte real del polo de la planta, y con eso hallo este cateto. No sé si fue claro allí, y si no, pues explico nuevamente, sí. Me interesa que esto quede bien entendido para que en el momento en que hagamos los cálculos finales ya todo esté claro. Repite nuevamente, por favor, me hace el favor. Bueno, entonces miremos acá. Ahí, perdón. Vamos a que va acá a esto. Es que aquí. Ubiquemos los polos. Tenemos el polo deseado. Entonces digamos que mi polo deseado está por acá. Y que mi polo de la planta
aquí. Recuerden que el polo de la planta, ¿dónde estaba? -1. Y el polo deseado, ¿dónde estaba? -1,5, ¿cierto? Pero que esta magnitud de aquí hasta acá es zeta por omega n, o sea, la parte real del polo deseado. Y obviamente, la parte real del polo de la planta sería esta magnitud. Pero el triángulo que yo estoy buscando es este. Trazo del polo de la planta, trazo al polo deseado. Este ángulo de acá. Perdón. Se me olvida cambiar el tipo de cursor. Acá. Este ángulo que llamémoslo teta, ¿listo? Ese teta, ¿cómo lo calculo? Tangente a la -1 de qué. Entonces, cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto a teta? Es este mismo valor de omega d, ¿correcto? Eso no va a cambiar. Ahí, omega d. Pero miren abajo, y lo voy a señalar en rojo, que ahora esta parte, bueno, pongámoslo más bien en azul, para que se note, ¿no? Aquí vea. Esta parte, que es mi cateto adyacente de teta, ¿cómo lo saco? Restándole a la parte real del polo deseado, restándole la parte real del polo de la planta. Entonces, aquí voy a tener la parte real del polo deseado menos la parte real del polo de la planta. Esa es la fórmula que ustedes ven aquí en el código. Claro, y a eso yo se lo resto a 180, ¿no? Porque acuérdense que el ángulo que aporta cada polo realmente sale de la horizontal, ¿no? Entonces, por eso tengo... Entonces, miren, esta es la fórmula, ¿sí? La que yo coloqué aquí en el MATLAB es esta fórmula, vea. ¿Qué es beta 1 y qué es beta 2? Son los dos ángulos que me aportan los polos de la planta. Uno ubicado en 0 y el otro ubicado en -1. A 180 le resto el arco tangente. ¿De qué? De omega d. Y si ven abajo que dice sigma, ¿se acuerdan que sigma qué es? Sigma es la parte real del polo deseado, ¿cierto? Menos, miren acá, la parte real del primer polo, pero si ven que yo le pongo que es el valor absoluto, porque yo estoy trabajando con un triángulo rectángulo y mis magnitudes pues deben ser, digamos, positivas. Entonces por eso le pongo el valor absoluto. Y de esta manera calculo los dos ángulos de la planta. ¿Listo? No sé si ahorita sí ya fui más claro. Sí, señor, ya entendió. Ok, bueno. Ahora, entonces calculemos. Miremos cuáles son los dos ángulos que me aportan los... Entonces, beta 1, 120 grados. Beta 2, 100 grados. El de 120 grados, ¿cuál creen que sea, no? ¿Y cuál es el de 100 grados? Pues si uno mira acá, pues eh, el ángulo más, digamos, más cerrado, más abierto es el del polo que está en el origen. Entonces, ya tenemos los dos polos de la planta. ¿Qué nos faltaría? Como estamos hablando del lazo cerrado ya compensado, nos falta el cero del compensador y el polo del compensador y mirar qué ángulos me aportan esos dos. Ya sabemos los dos que me aporta la planta, ¿sí? Pero para la sumatoria, para conocer la condición de ángulos, yo tengo que saber es qué ángulos me aportan todos los ceros y todos los polos. Entonces me falta el polo del compensador y el cero del compensador. Entonces vamos a hacer una estrategia. Para no tener que hacer tanta matemática, vamos a ubicar el cero del compensador donde está un polo de la planta. ¿Para qué creen que se haría eso? Para que al restarlo de 0, Correcto. Ahí está la explicación. Como usted va a restar los polos, los ángulos de los ceros y los ángulos de los polos, entonces si usted tiene un ángulo en un cero que es de la misma magnitud que la del polo, esos ángulos se contrarrestan y entonces yo termino trabajando únicamente con los ángulos restantes. Entonces, se coloca el compensador el cero del compensador, vamos a colocarlo en -1 y con eso anulamos el aporte de la planta, del polo que está en -1, claro está, ¿sí? Entonces, eso es lo que hago aquí, ponle mucho cuidado. Entonces, ubico acá, miren, ubico el cero del compensador, lo voy a llamar ZC, cero del compensador, y lo voy a hacer igual al polo 2. ¿Qué es polo 2? Cuando nosotros sacamos los polos de la planta en lazo abierto, me creó un vector, ¿cierto? Un polo en 0 y un polo en -1. La posición 1
es el polo que está en 0 y la posición 2 es el polo que está en -1. Entonces, ahí le estoy indicando que ese ZC sea o tenga la misma posición del segundo polo para anular el polo del 1. Y delta, voy a llamar el ángulo del 0 del compensador que lo haga igual a beta 2, que es el ángulo que aporta ese compensador. Perdón, esa planta en esa posición. Listo, ahí está. Entonces miren que el 0 del compensador, ¿dónde me quedó? En -1, anulando el polo de la planta. Y beta y delta me dan los 100 grados que me aportaba el polo que está en -1. Entonces miren que ahorita solo me queda el polo del compensador y el otro polo de la planta. Entonces me quedan solamente dos ángulos con los que yo trabajaría. Acá. Entonces, lo más complicado es la condición de ángulo. Créanme que con la condición de ángulo ustedes prácticamente ya tienen el diseño, ¿sí? Acá. Voy a colocar este pedazo de código acá. Miren la condición de ángulo. ¿Se acuerdan? ¿Qué es delta? Delta es el ángulo del 0 del compensador. Y como arriba solamente va a quedar un 0 porque la planta no tiene ceros, entonces la sumatoria de los ángulos arriba solamente va delta, que es la del 0 del compensador. Abajo va beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Qué son beta 1, beta 2 y beta 3? Beta 1 y beta 2 son los ángulos de la planta. ¿Qué es beta 3? ¿Qué sería? Ahí lo dice, ¿verdad? Es el polo del compensador. Y esa sumatoria me tiene que dar menos 180. Ahí lo pongo en comentario. ¿Qué es? Pues recuerden que delta y beta 2 se anulan. Entonces, si usted coge beta 3 y lo despeja, le queda esta ecuación. Es un despeje meramente aritmético, ¿sí? Entonces, miremos beta 3. ¿Quién es beta 3? Ya tengo el ángulo que me tiene que dar el compensador. ¿Cuánto debe ser? 60 grados. Mírenlo en la diapositiva. Mírenlo, aquí está. El polo del compensador me tiene que aportar 60 grados. ¿Listo? Al hacer la condición de ángulo. Ustedes dirán, ¿y cómo saco los 60 grados? O sea, ¿cómo sé dónde va a ir el polo? ¿Con qué matemática? Pues eso sí ya es también, digamos, la trigonometría del caso. Miren, acá, acá, listo. Entonces, recordemos, otra vez, mi polo deseado, ya sabemos que esto de aquí a aquí es es zeta por omega n, ¿cierto? Y el polo que yo tengo aquí me tiene que aportar, al hacer esta trigonometría, me tiene que aportar un ángulo de 60 grados. Con la horizontal, o sea, sería eso. Entonces, ¿qué hago? Viene la trigonometría. Sencillo. Trazo acá, formo un triángulo rectángulo, pero ahora con la cara para allá, con la hipotenusa hacia la izquierda, ¿sí? Y yo sé que de aquí a acá, esta longitud, pues es zeta por omega n. Y yo lo que tengo que calcular es qué longitud me haría falta como para saber ahí. Me haría falta esta longitud de aquí hasta acá. Esta de aquí que señala en rojo, ¿sí? Y eso es el cateto adyacente de un triángulo que tiene un ángulo de 60 grados y cuyo cateto opuesto es omega d. ¿Hasta ahí es claro? Entonces, mire, ese ángulo, digamos, la tangente de 60, ¿qué sería? Cateto opuesto, omega d, ¿cierto? Omega d, sobre cateto adyacente. Entonces, esa longitud del cateto adyacente, como yo tengo el valor de omega d, y el ángulo es de 60 porque ya lo calculé por la condición de ángulo, pues despejo cateto adyacente, vea, me queda omega d sobre tangente de 60. Y a esa longitud yo le sumo la parte real del polo deseado y con eso yo tengo la posición de este polo. Eso es lo que hace esta ecuación que vemos acá. Miren, que es la que voy a colocar acá.
Sí, observen acá, mira, ahí está el menos para indicar que es el polo negativo. Y miren, aquí está el omega d sobre el arco tangente, o sea, lo que yo escribí acá, esto. Y a eso le sumo, ¿sí? Y a eso le sumo el valor de sigma, que es la parte real del polo deseado. Entonces, miremos dónde va a quedar ese polo. Según la diapositiva debe quedar en -3, ¿no? Mira, ahí está, -3. Ese polo solamente tiene parte real. ¿Qué nos faltaría para el diseño, jóvenes estudiantes? ¿Qué tenemos ya? Ya tenemos el polo y el cero del compensador. ¿Nos hace falta? El KS. La ganancia, correcto. Eso es lo único que nos falta. ¿Y cómo la sacamos? Pues con la condición de magnitud. ¿Qué me dice la condición de magnitud? Que el valor absoluto de GC por GP, la planta, recuerden que la H le hicimos 1, ese valor absoluto debe ser igual a 1. Entonces, aquí está la condición de magnitud. Mírenla acá. Miren que ya tenemos el 0 en -1, el polo en -3. Falta KC, ¿cierto? Entonces, esta es la condición de magnitud. El compensador multiplicado por la planta. Obviamente, cuando la S vale lo que vale el polo deseado, ese valor absoluto me tiene que dar 1. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, miren que como yo puse el 0 del compensador en la misma parte del polo de la planta, este S más 1 con este S más 1 se cancelan. Y me queda solamente el 10 y abajo me queda S por S más 3. Y si yo paso esto que está multiplicando a dividir al 1, por eso es que ustedes ven aquí en esta diapositiva que queda al revés, ¿no? Queda S por S más 3 sobre 10. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es calcular el valor absoluto de esto, dándole a S el valor del polo deseado. Esa es la condición de magnitud que yo tengo acá. Miren. Esa es la matemática que coloco en este pedacito de código. ¿Listo? Miren. Parecerá largo, ¿no? Pero pues, mírenlo bien y verá que es sencillo. Miren, 1 sobre el valor absoluto, que es P1 menos ZC. Recuerden que P1 es el polo deseado. ¿Sí? O sea, ahí lo que estoy haciendo es, a la S le estoy dando el valor de P1. P1 es, más arriba en el código, recuerden que P1 es el valor del polo deseado, menos el 0 del compensador, sobre la misma S, pero valiendo lo que vale P1, menos el polo del compensador, y eso multiplicado por los polos de la planta, miren. ¿Sí? Listo, entonces viene el valor de Kc. ¿Cuánto me dio Kc? 0.9. Tenemos el diseño completo, jóvenes, ya ahí está listo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues probar, ¿cierto? Probar que ese compensador realmente me está llevando el lugar geométrico de la raíz al valor que yo necesito. Y eso, pues, es muy fácil. Es crear una función de transferencia para el compensador. Miren. ¿Cómo creamos la función de transferencia? Como cualquier función de transferencia, miren. Kc, que es la ganancia, por TF. ¿Por qué 1 menos ZC? Porque acuérdense que la función de transferencia es S, ¿cierto? Los coeficientes S y el valor del polo, ¿correcto? Y luego abajo S y el valor del, perdón, S y el valor del 0, S y el valor del polo, pero del compensador. Entonces miren cómo me quedó el compensador. ¿Cuál es mi compensador? Lo que voy a agregar, esta ecuación, vea. Voy a emplear esto un poquito más porque ya se me está haciendo muy chiquito. 0.9S más 0.9 sobre S más 3. Esa es la función de transferencia de mi compensador diseñado. Y ahora, pues lo vamos a meter al sistema. Y vamos a mirar el nuevo lugar geométrico de las raíces, ¿listo? Entonces lo meto al sistema. Entonces lo agrego. Al agregarlo, recuerdan lo que les decía, que el RLOCUS que debe ir, todo lo que vaya entre el sumador y la realimentación, como ahora es el compensador, ya se ha agregado, por eso es que ustedes ven aquí dentro del argumento, el compensador multiplicado por la planta, ¿listo? Entonces, evaluamos, y ahora me tiene que dar un nuevo
Díganme ustedes si cambió o no cambió el lugar geométrico de las raíces del sistema. ¿Qué ven de diferente? Sí, que colocó un polo o un cero que diga. Miren En la menos parte uno, real. sí. ¿Se acuerdan dónde estaba la parte real del lugar geométrico de la raíz? Creo que yo debo tener todavía abierto el Relocus viejo, miren. Este es el viejo, este. ¿Sí ve que estaba en menos 0,5? Y ahora el nuevo está en menos 1,5. ¿Cuál es la posición del polo deseado? Menos 1,5, ¿cierto? Con J 2.59. Entonces vamos a buscar esa posición. Vamos a ubicar acá. Le damos que me lo mueva con el mouse y vamos a buscar la posición del polo. Menos 1,5 más 2.59, creo. Por acá se me pasé. Creo que ahí creo que está bien. 2.59, sí. Creo que eso era exactamente el valor, ¿no? Del polo deseado. Sí, 2.59, ¿sí? O 2.6 si lo quieren aproximar. Entonces miren que, si quiere pongámoslo en 2.6 mejor. Como que me pega el brinco y no me queda exactamente en... Bueno, igual no es mucho la diferencia. Bueno, dejémoslo ahí. Miren la característica. ¿Por qué creen que la ganancia ahora es 0.99? Que si yo la aproximo, eso es 1, prácticamente es 1. ¿Por qué creen que la ganancia ahora es 1? ¿Qué análisis pueden hacer ustedes de ese resultado? ¿No? No llegan al por qué. Digo para que no quede negativa. Mm, Pues la retroalimentación no daba, era siempre uno, cuando no estaba la primera función de compensación. sí, pero de pronto, bueno, creo que haberlo entendido. Y lo que usted me dice es que como antes de hacer el R-Locus, esta ganancia valía 1, ¿no? O sea que esta ganancia no existía y la teníamos Correcto. el sistema sin compensar. Entonces es como si esta acá valiera 1, o sea, como si la señal siguiera derecho y solo tuviera la planta, ¿cierto? Eso es lo que me quiere indicar. Correcto, profe. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Claro, mi nuevo lugar geométrico de las raíces, como yo ya lo compensé, miren acá, este sistema ya está compensado, ¿sí? Entonces, mi nuevo lugar geométrico de las raíces ya no necesita más ganancia. Y entonces es como si yo tuviera un nuevo lugar geométrico de las raíces con una ganancia de 1. O sea, en pocas palabras, como ya el sistema está compensado, ya es acá, no la necesito, o bueno, vale 1. ¿Listo? Por eso es el 1 que ustedes ven acá. Eso es correcto. Acá, ¿sí? Ahora miremos. El polo ya está ubicado donde lo queremos. Y miren qué características tiene de coeficiente de amortiguamiento y de frecuencia. Y dígame si cumple o no cumple las características del diseño. Entonces, miren que el damping está en 0,5 y la frecuencia en 3. Esas eran las características, ojo, del diseño del ejemplo que hicimos hoy. Ustedes allá, cuando hagan su diseño, pues tienen que tener en cuenta qué coeficiente y qué frecuencia calculan a partir de la condición de sobreimpulso y a partir de la condición de tiempo de establecimiento, ¿sí? Este, Profe, ahí está, ahí no es señor. más fácil, perdón, ahí no es más fácil verla graficando ya la función Ah, sí, con un impulso con un impulso. y Sí, claro, mirando, eso precisamente, eso ahí sí se me adelantó un poquito, precisamente eso era lo que el paso a seguir. Vamos a coger el lazo cerrado, vamos a meter el compensador, la planta, hacemos la realimentación, ¿sí? Miramos cómo queda el lazo cerrado, ¿sí? Y aplicamos un escalón que voy a ponerlo de amplitud 10, y eso es la parte final precisamente del diseño. ¿Listo? Eso es, gracias por la aclaración. Igual, eso es lo que vamos a hacer acá, miren, ponle aquí abajo. Entonces acá, miren, coloco. Miren cómo es, coloco el feedback, pero entonces miren que ya mi lazo va con compensador y planta, mi realimentación. Ya les digo para qué es el min real, ¿listo? Así. Primero evaluemos cómo queda SID-C.
Miren cómo queda. 9 sobre s cuadrado más 3s más 9. ¿Se acuerdan que esa ecuación característica era la que habíamos calculado cuando habíamos reemplazado zeta y omega n? Esa era la que habíamos calculado allá anteriormente. ¿Sí? Acá, mírenla, acá. ¿Sí? Esa es mi ecuación característica. Efectivamente quedó el lazo cerrado con esa ecuación característica. El min real, digamos que el min real, bueno, no sé por qué no me... Venga, min real, sí sé. Bueno, la escribí mal, me faltó la N. Eso. Sí, ahí está. En min real lo que pasa es que de pronto si ustedes hacen el lazo cerrado les va a dar una ecuación larga y el min real lo que hace es como factorizarla, ¿sí? Para que le quede como en función de la S más bonito, digámoslo así. Es simplemente un detalle de acomodación de la función, no es nada relacionado con el diseño. Por último, miremos cómo es nuestro diseño o cómo nos quedó nuestro diseño. Miren, características. Aquí están las características, tiempo de establecimiento, tiempo en estado estacionario, miren. Final valor 10. Ah, ¿por qué 10? Porque pues yo le metí un escalón de amplitud 10, ¿sí? Entonces quiere decir que está llegando al valor del escalón. El tiempo de establecimiento... mm, Ay, ¿cómo muevo esto? Se me olvidó. Venga, acá. El tiempo de establecimiento 2.69 segundos. El sobreimpulso 16.3. Bueno, esa es la forma como está respondiendo ya el sistema compensado. Ustedes dirán, sí, el cita me valió 0.5. La frecuencia de omega n me valió 3. Pero como aquí el sistema me bota de sobreimpulso y tiempo de establecimiento, pues ustedes cómo harían para saber si efectivamente ese sobreimpulso y ese tiempo de establecimiento corresponden al cita y al omega n que diseñamos. ¿Qué dicen ustedes? Les voy a poner la diapositiva donde está la respuesta. Ahí está, ¿cierto? Con las mismas fórmulas. Coja por el el, tiempo. por el porcentaje Ajá, de respuesta. exacto. Mire, usted coge ese sobreimpulso y lo reemplaza en esa fórmula y la cita le tiene que dar 0,5. Y coge el omega n, no, perdón, el tiempo de establecimiento y lo reemplaza ahí donde está el criterio del 2% y ya teniendo el valor de cita y pues la omega n le tiene que dar 3, que es lo que era el objetivo del diseño. Acá en esta diapositiva simplemente les dejo una manera análoga de hacer un compensador, ¿sí? De este tipo. No sé si hasta ahí, pues, y ya ahí nos damos cuenta efectivamente que hemos cumplido con el diseño. Todo está claro. Ingeniero, un favor, ¿Sí, ¿puedo señor? volver a la diapositiva de antes para ver el diseño análogo? ¿Este? Ujú. Sí, por favor, un momento. Ahí está. Mira, ahí es un compensador que está agregando la parte, o sea, el polo, el cero, con un diferenciador. El polo lo hace con un integrador y la ganancia la agrega al final. Ok, gracias. Listo. ¿Me puede compartir la diapositiva? Sí, claro, recuerden que yo les comentaba que yo le paso al ingeniero Jairo, que es el director, que para que compartan el correo que él sí puede mandar a todos y en el foro de noticias comparta la diapositiva y obviamente pues la grabación. Entonces, no sé si todavía hay Gracias. alguna inquietud o ya entonces con esto pues ya hemos dado por terminado el diseño. Hay una mano levantada de Wilmer, no sé si tengas alguna inquietud, Wilmer. Sí, doctor. ¿O para cuándo están programados los CIPAS? Bueno, yo pienso, pues los CIPAS, pues hay que tener claro algo. La webconferencia es donde se hace como la explicación general de todo lo que es la unidad, ¿cierto?
Los CIPAs son eventos donde se aclaran más como dudas ya más puntuales e inquietudes. Entonces la idea es que los CIPAs por lo general se hacen por ahí faltando unas 2 semanas o una semana, bueno, sí, unas 2 semanas puede ser antes de la actividad, antes del cierre de la actividad, para que ya, digamos, ustedes compartan sus inquietudes ya directamente, o sea, no se hace como la misma explicación, sino que ustedes ya compartan sus avances, inclusive si pueden armar un debate entre ustedes mismos y pues va guiado por el tutor. Esa es la idea de un CIPA, ¿no? Y ya compartir dudas e inquietudes más puntuales. Entonces yo creería que, pues en mi caso, si usted está dentro de mis grupos, no recuerdo, yo la programaría por ahí faltando unos 15 días antes de terminar el plazo. O sea, por ahí en una semana o 2 semanas. Lo otro era que el líder pide un favor cuando comparten los links de las pues, conferencias. Sí, señor. Esta vez compartieron, o sea, el link que comparte, normalmente yo lo tomaba de Ujú. pronto cuando estoy en mi trabajo y me lo copiaba a mi WhatsApp. Sí. Cuando me toca en el trabajo, entrar del link. Este que compartieron, cuando yo lo copio y pego, o sea, no se Ujú. genera como link. O sea, no me va a dejar entrar. Entonces es como, no sé, una sugerencia que vi en esa invitación. El link, usted me habla de pronto del link de la primera web, de la que hizo el ingeniero Jairo. No de esta, exactamente de esta invitación. Sí, sí, para esta Ah, invitación. usted habla del link para entrar. Como es Sí, un para link, entrar. sí, como es un link de Teams, entonces no sé si usted tiene instalado el Teams en su celular. Sí, sí, yo lo tengo instalado y nunca he tenido un problema con eso, pero es que no se compartió el link www y sale tinte, Sí, o sea, sale web. es que cuando uno crea el enlace, cuando uno crea el enlace para la web, se crea es un enlace que lo lleva a la aplicación de Teams, por eso queda como Espérame, con esa característica. no, espérame un momentico, pasa que no me entendió. Él queda con esa característica, pero en esa invitación que hicieron, pues Ujú. no quedó así. Y lo tengo, un momentico. ¿Hay link de asistencia, profe? No, ahorita como en el Teams la asistencia la genera el mismo sistema. Ustedes cuando entran y uno después descarga la que la, Ahí dice, ¿sí? ahí Eh, quedó, en el link aparece enlace de sí. acceso, pero así, dice así, o sea, ese es el link Ah, literalmente. ya entiendo. Sí me Tal entiende vez como, lo que me quiere tal decir. vez lo que hicieron fue como copiar y pegar el mensaje que estaba en el foro de noticias. Ve acá, venga, bueno, aquí se me cerró la sesión. Mm, Ahí lo tiene. Entonces, cuando ese, yo copio y miren. pego, Ya. sí, sí. Sí, sí, Y sí, el de sí, sí. computadora me lo coge, pero cuando yo lo copio en mi celular, cuando estoy en mi trabajo, no. Sí, O claro, sea, puede ser no diferente, me sí. deja, no me Ujú. deja, no sé, no genera como link. Sí, Entonces, está, porque se le cambia el título como tal del link. Entonces es por eso. Sí. Entonces eso le diré al director de curso. Lo que pasa es que como el link queda tan largo, sí, entonces en el mensaje pues se extiende mucho, entonces tal vez por eso se acorta, sí, se acorta con la palabra. Bueno, sí, pues sí, le agradecería que fuera de la otra forma, porque no ujú, siempre estamos en la casa. listo, sí, señor. Bueno, ¿alguna otra inquietud o ya podemos cerrar la web? No sé. Bueno, pues no habiendo más inquietudes, pues les agradezco mucho la asistencia. Tan pronto tenga la grabación, entonces se la comparto al ingeniero Jairo para que él se las comparta a sus correos bueno, al correo interno del curso y la suba al foro de noticias, ¿listo? Junto con la presentación. Bueno, entonces que tengan una feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Buenas feliz noches. noche. Buenas Bueno, noches, gracias, profesor. listo, feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz noche.